Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Es indudable y se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el fenómeno de la mañanera. El presidente López Obrador, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México allá a principios del siglo XX, instituyó dar una conferencia de prensa todos los días. Después, como candidato a la presidencia, se comprometió que lo seguiría haciendo ante el escepticismo de mucha gente. Yo me confieso de esos escépticos, porque yo me decía, ¿qué puede decirnos todos los días el presidente de la República? Diariamente nos va a dar nota, diariamente nos va a dar una exclusiva, diariamente va a comentar sobre algo nuevo. Bueno, el tiempo ha demostrado que el presidente no necesariamente tiene que estar hablando de algo nuevo, puede repetir, transformar, modificar su versión de los hechos, puede tener sus datos, los otros datos, etcétera, pero es indiscutiblemente una realidad. La conferencia de prensa de las mañanas del presidente genera opinión en los medios de comunicación. La comentocracia habla, comenta, analiza hasta lo que no es ni comentable ni analizable de lo que dijo el presidente, a falta tal vez de que los colegas busquen más información. En fin, hay un libro muy interesante, entrevisté hace algunas semanas en mi programa en Grupo Fórmula al autor de este libro que se llama El choque inevitable, prensa, discurso y poder en el sexenio de López Obrador. Él es el que me acompaña esta noche, Raúl Cortés. ¿Cómo está, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo. Todo muy bien, gracias. Aquí estamos. Es indiscutible que tu libro llega en un muy buen momento porque ya estamos en el último tercio del sexenio de López Obrador. Su popularidad sigue hasta arriba, de acuerdo a Mitofsky, que diariamente realiza una encuesta para el periódico El Economista. El presidente está, creo que en su octavo mes más alto de popularidad desde abril del 19, en que empezó Mitofsky a hacer esta medición. Y en otras encuestas serias, el presidente aparece con un 60-70% de aprobación. Mucha gente diría que se debe a la mañanera en gran medida. Yo creo que es un factor y un ingrediente de su popularidad. Pero ¿por qué el libro? ¿Por qué lo escribes y por qué ahora? Bueno, yo soy periodista, corresponsal extranjero desde hace más de 2 décadas en América Latina, la mitad del tiempo en México, pero además soy profesor de ética periodística en una universidad de la Ciudad de México. Y la materia de ética periodística justamente trata las cuestiones que tienen que ver con la relación entre el poder y los medios. Y creo que México está atravesando una etapa muy interesante en ese ámbito a raíz de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y de la instauración de este instrumento de comunicación política, comunicación gubernamental, que si bien no es nuevo porque él ya lo había realizado cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, como decías, sí que es inédito en términos de la actividad presidencial en cualquier país del mundo. De entrada, bueno, habría que definir primero si estamos frente a una rueda de prensa o no, porque eso de alguna forma pues marcaría la diferencia respecto a lo que hemos visto en otros países. Pero sí, si lo consideramos así, efectivamente no hay entre los países del mundo que tienen cierto peso geopolítico uno en el que un gobernante se ponga frente al micrófono y responda a preguntas de los periodistas todos los días. Y bueno, el libro lo he podido escribir además porque soy un asiduo de las mañaneras de forma virtual, dando informaciones que surgen de ahí y por tanto, lo digo al inicio del libro, este ejemplar, este trabajo que he hecho está escrito en parte también por el presidente López Obrador, porque obviamente lo cito todo el tiempo, porque él es una parte importante del análisis que hago, aunque también hablo ahí de las carencias éticas que tienen los medios de comunicación en México, la situación tan increíblemente retadora para los medios y para los periodistas que es las redes sociales, que son las redes sociales, Internet y muchas otras cosas. A ver, tú en tu libro hablas, yo creo que primero hay que definir, tú hablaste de que es una rueda de prensa, una conferencia de prensa.
ante periodistas, pero en tu libro también haces un señalamiento interesante. ¿Quiénes son los periodistas? Porque con la aparición de las redes sociales, YouTube, todo esto, pues, ¿quiénes somos los periodistas hoy en día? Quienes nos dedicamos profesional y ganamos nuestro ingreso por el periodismo, por el comentario, por el análisis, o gente que decidió que tiene mucho que decir y mucho que opinar, abre su canal en YouTube y vámonos, y con unas muestras de... El otro día yo vi un tipo que le tiene dificultad hasta para hablar y expresarse, pero tiene más de 1 millón de seguidores, brincos, diera yo, ¿no? Entonces, aquí hay nuevo fenómeno. Y este tipo de comunicadores, vamos a llamarlos así, de opinadores, abundan mucho en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Es más, tienen como que lugar de privilegio cuando se trata de cuestionar al presidente. A veces llegan con una nota que parece que alguien se las dictó para que hagan la pregunta, pero estamos ante la aparición de un fenómeno completamente nuevo. Bueno, no es casual que en la última conferencia mañanera, en la sección ¿Quiénes quieren las mentiras?, que si quieres hablamos de ella también, el gobierno, la representante del gobierno, mencionara a un influencer, Luisito Comunica, que tiene muchísimos más seguidores de los que tú mencionaste de esta otra persona, es totalmente viral como personaje mediático, hablando bueno, haciendo un reportaje muy particular, muy personal del AIFA, ¿no? Del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Definitivamente, ese es uno de los aspectos que hacen dudar respecto a la posibilidad de que la mañanera sea realmente una rueda de prensa. Yo he bautizado en el libro a esos personajes, youtubers, blogueros, influencers, de alguna manera, muchos de los cuales no tienen trayectoria periodística, no trabajan para ningún medio reconocido, algunos son activistas políticos. Yo los he bautizado como las nuevas estrellas de la fuente presidencial, que al final en México la fuente presidencial siempre fue un grupo de elegidos entre los medios más importantes del país, como sucede no solo en México, sucede también en la Casa Blanca, con los periodistas que acuden a las ruedas de prensa o a los briefings que hacen allí, son representantes de medios que tienen forma de demostrar su influencia en la sociedad a partir de los ratings, a partir de los lectores, a partir de una trayectoria, ¿no? como medio de comunicación y a partir de una ética periodística también. Y justamente estas nuevas estrellas de la fuente presidencial, si por algo brillan es por no cumplir con las reglas más básicas de la ética periodística en cuanto a la forma en que realizan las preguntas, si es que realizan preguntas, porque muchas veces se trata simplemente de opiniones y de loas al gobernante para que luego él se explaye y siga con su discurso de crítica al antiguo régimen, a los conservadores, a los periodistas de los medios convencionales. Esa es la historia, esa es la película, digamos. Pero como tú dices, el presidente los ha convertido en estrellas. Está el señor Molécula, Lord Molécula, que era un reportero de una revista ahí de energía que nadie leía y que de repente se posiciona como el primer lambiscón en las conferencias de prensa, ¿no? Pero porque le habla al público de la conferencia, no le habla al presidente, muy hábilmente saluda a los mexicanos que están viendo al señor presidente y echa todo un rollo y se ha vuelto muy popular. Periodista tal vez fue en algún momento dado, pero se transformó en un apologista del presidente. Bueno, el libro en realidad me gusta decir que es una crónica analítica de lo que está pasando en México. No Sí. es una investigación periodística a fondo tampoco. Yo tomo el libro más como un académico, que además es periodista, para citar a muchos autores, a muchos colegas, tratando de explicar este fenómeno, porque yo creo que es muy importante, sobre todo yo que vengo de trabajar siempre en agencias de noticias internacionales, donde lo importante es lo urgente. Creo que es trascendente pararse y a pensar lo que está pasando, a describirlo, a analizarlo y dejar de alguna manera, no diría para la posteridad porque suena muy osado de mi parte, pero sí dejar un manifiesto, un testimonio de lo que ha sido el gobierno de López Obrador. El libro ha llegado solamente hasta los 4 primeros años de gestión de AMLO, pero creo que es más que suficiente. Yo creo que con un par de años tendríamos como para escribir varios libros porque ha dado mucho juego, mucho de sí en términos de la relación con la prensa. Tú en este libro, y estoy muy de acuerdo contigo, hablas de una muy perversa relación que los medios tradicionales han tenido en México con el poder.
¿no? Y que es parte del conflicto que hoy hay entre estos medios y el presidente López Obrador. Se quedaron sin ingresos, se quedaron sin millonadas de pesos que les pagaban para no sé para qué, pero en fin. Entonces estamos hablando de un fenómeno muy curioso. Aquí lo analizas. Yo creo que ahorita, después de los mensajes comerciales, sí me gustaría hablar del fenómeno de la mañanera. Creo que para explicarnos todo lo demás, la mañanera es el meollo del asunto, ¿no? Como tú lo dijiste, no hay presidente, no hay gobernante en el mundo de país que más o menos represente algo, que diariamente hable, más los discursos que da cuando se va de fin de semana a quién sabe cuántas ciudades y pueblos. Que en eso no es muy diferente a lo que hacían otros gobernantes. Me refiero a dirigirse a la ciudadanía mexicana. Es decir, todos los presidentes o la mayoría tenían actos públicos diarios en la capital y en otras partes del país, pero es distinto, porque aquí realmente sí se da la posibilidad de que los medios pregunten. Otra cosa es que los periodistas más connotados no acudan a la mañanera a cuestionarlo, que eso también es otro tema que creo que hay que tratar. Bien, vamos a los mensajes y regresamos con Raúl Cortés. Regresamos. Y seguimos aquí regresando con Raúl Cortés, autor del libro. Lo recomiendo ampliamente, ampliamente. Léanlo porque van a empezar a entender mucho de lo que está pasando en este sexenio. Me encanta el choque inevitable. Además, la foto que eligieron, me imagino que es una foto de una mañanera, ¿verdad, Raúl? Absoluto, por supuesto. Sí, fue una elección con la editorial que costó un poco, pero lo que queríamos era remarcar de alguna manera la postura del presidente frente a la prensa, ¿no? Está señalando, puede estar pidiendo que alguien pregunte, puede estar señalando simbólicamente, ¿no?, a la oposición, pero sí definitivamente creo que se ajusta mucho al talante, ¿no?, del gobernante. En mi programa en Fórmula, todos los días tengo un programa y varias veces hemos hablado y hemos discutido, mis colaboradores y yo, sobre la validez o no validez de la mañanera. Hay quienes dicen que no debería seguir, que ya se agotó el esquema, etcétera. Ya vemos quienes afirmamos que el presidente podrá estar haciendo su mañanera hasta el último día de su gobierno, porque como tú lo dices, tú eres un seguidor de la mañanera. Hay gente que dice que ya no la ven porque ya se cansaron de tanta repetición. Hay gente que dice que su psiquiatra se los prohibió, lo que tú quieras. Pero, ¿cómo explicar este fenómeno, Raúl? Bueno, hay varias aristas allí. Yo creo que por un lado, la mañanera, bueno, es claro que es un ejercicio de comunicación política muy habilidoso. Hasta el nombre es de doble sentido, Bueno, ¿eh? la habilidad de López Obrador para acuñar expresiones o tomar prestadas expresiones y convertirlas en parte del imaginario popular y del lenguaje incluso de los medios de comunicación es absolutamente fascinante, ¿no? Barreras de corrupción, las escaleras de arriba abajo, tantas expresiones que él ha puesto, ¿no? Ese es el camino que él ha escogido. La mañanera, por un lado, yo pienso que López Obrador con ella lo que trata es de seguir conectado con su electorado. No olvidemos que ha cambiado mucho la forma de comunicar de parte de los gobiernos desde que llegó Internet y las redes sociales. Antes los medios éramos prácticamente el único filtro. Aún lo somos, pero éramos el único filtro entre lo que decían las autoridades y lo que recibía la ciudadanía, ¿no? ¿Y por qué es importante eso además? Porque nosotros somos especialistas, ¿no?, en contextualizar las informaciones, en Aunque en México interpretarlas. había un fenómeno que todos los días la primera plana se dedicaba a la genialidad que había dicho el presidente el día anterior. Porque es un hecho, los medios en su gran mayoría estaban al servicio del presidente. Y todos los Sí, días uno decía, frase iniciales del presidente. Y uno decía, ¿qué dijo? No. sí, por supuesto. Era otro esquema que tampoco para mí era correcto, ¿no? Es Y por decir, eso la gente dejó de creer en los medios. sí, por eso y por sus lazos muy claros también con sectores económicos y empresariales, pero de Correcto. todas maneras yo creo que lo que tú estás mencionando
ajusta más al tiempo del priato, a lo mejor cuando se hablaba de como decía Miguel Ángel Granados Chapa, la censura ambiental, ¿no? Que los gobiernos buscaban la forma de conseguir que los medios estuvieran a su merced, ¿no? Mediante, por ejemplo, el chantaje con el papel para los diarios, ¿no? Eso creo que en los últimos tiempos había cambiado y estaba cambiando un poco. Creo Un poco, que un la poco. lógica la lógica de negocio también y de las audiencias hacía que los medios tuvieran que ser mucho más cuidadosos con respecto a su posición, tratar de ser menos oficialistas. Ahora bien, también es cierto que López Obrador llega después de la gestión de Enrique Peña Nieto, que es el presidente que gastó más dinero, millones y millones de pesos, en publicidad oficial y comunicación gubernamental para los medios. Y por supuesto que sobre la publicidad oficial también, bueno, hay que hacer varios análisis allí, pero por supuesto que aquello no favorecía que hubiera un periodismo independiente. Pero también es cierto que yo creo que sí había y sí hay un periodismo independiente en México, y el presidente López Obrador tampoco es muy fan, digamos, de ese tipo de periodismo cuando no le favorece o no favorece a lo que hace desde el Palacio Nacional. Bueno, Y en todo eso el está mundo yo creo clarísimo. que los políticos son iguales en todo el mundo. Cuando los medios hablan bien de ellos, los medios son independientes, son objetivos, son lo máximo. Cuando los medios los critican, están vendidos, son subjetivos y son terribles. Esto es mi experiencia de 40 años. Y creo que eso es bueno, eso significa que hay una buena salud democrática en el Claro. país, ¿no? O sea, es decir, Sí, si los medios cuestionan y molestan a las autoridades y a los gobiernos, quiere decir que están haciendo bien su trabajo. No se trata esto del golpeteo, esa expresión que me no, gusta tanto de México, porque sí, se trata de investigaciones que permitan demostrar que el gobierno está actuando mal o que hay cosas que se pueden hacer mejor, y para claro. eso estamos los periodistas, digo, somos los más especializados, como decía, para encontrar la noticia, para encontrar lo que es novedoso y lo que la sociedad tiene que conocer. Claro. Y esa es la figura. Ahora, tú dices algo muy importante hace un momento. López Obrador, a través de su conferencia matutina, está hablándole directamente y sin intermediarios a sus seguidores, que son la mayoría, pero con otra cosa, que con sus periodistas que él lleva, le hacen preguntas o le hacen comentarios o realizan denuncias que a él le favorecen en cualquier momento, porque hasta cuando le hacen una denuncia y él dice, pues no lo sé, se ve como que encantador y acepta que él no lo sabe. Claro que lo sabe, ¿no? Pero de esto no estoy enterado. O sea, que es como que todo una puesta en escena genial y donde lo ve la gente directamente, sin intermediarios. De hecho, se dio una circunstancia en una de las últimas mañaneras muy interesante, y es que uno de estos personajes que mencionabas, Lord Molécula, después de hacer una pregunta o después de expresar una opinión favorable al presidente, laudatoria al exceso, realizó una pregunta realmente periodística, incisiva, pidiéndole al mandatario que se posicionase sobre lo que está pasando en Nicaragua con el gobierno de Daniel Ortega y la expulsión de estos presos que estaban encarcelados, muchos por razones políticas. Y por primera vez, yo no lo había visto antes, fue al final de la mañanera, el presidente López Obrador se salió por las ramas, como se dice popularmente, y dijo, no, pues no, ya mañana lo hablamos, no vamos a hablar de eso ahora, mañana te doy una respuesta. Afortunadamente al día siguiente sí dio la respuesta, pero bueno, es sintomático, ¿no? De cómo quien tiene el control realmente en las mañaneras es él, y es lógico, ¿no? De hecho, la mañanera tiene una particularidad que es propia de toda conferencia de prensa de un gobierno, y es que quien la convoca es el gobernante de turno. Uno de los ejemplos que yo pongo de otro ejercicio periodístico que se ha dado en el mundo con una periodicidad parecida a la mañanera es la Bundespresskonferenz en Alemania, que es una conferencia de prensa que se da como 2 veces a la semana, pero lo llamativo de esa conferencia es que la convocan o la solicitan los medios de comunicación que están aglutinados en una asociación, que piden al Estado alemán, al gobierno de turno, la comparecencia de un ministro o del presidente, del canciller, y eso para mí lo hace también diferente, ¿no? Por eso Claro. repito que lo de la mañanera es inédito. Le ha funcionado, definitivamente. Sus niveles de popularidad
fuera de los primeros 4 o 5 meses de la pandemia en el año 20. Fuera de eso, sus niveles se han mantenido arriba del 60%, de acuerdo a Mitofsky, mínimo 59%, digo, no está mal, ahorita está en el 65%. Y yo me lo explico en gran medida por la mañanera, en gran medida porque le está dando la vuelta al país todo el tiempo. Es un gobernante que la gente lo siente cerca. Sí, probablemente. La mañanera, desde luego, ayuda, ¿no? Porque él es omnipresente a través de esa conferencia, ¿no? De hecho, incluso ha insinuado con hacerla los fines de semana, cuando siente que se publican cosas a las que tiene que tiene que combatir o que tiene que contrarrestar. Desde luego que parte del éxito tiene que ver con eso. Yo no soy politólogo, en realidad. No te podría decir tampoco los motivos reales de por qué todavía tiene ese seguimiento, esa popularidad del presidente, si bien es cierto que es una popularidad, yo creo, muy personificada, ¿no? Muy personificada en la figura de él, ¿no? Como figura política, y también está marcada por, pues, el desprestigio que tienen los líderes de la oposición, donde no aparece Cierto. nadie que parece que pueda hacerle sombra. De hecho, la gran incógnita pareciera ser es quién va a sucederle, pero de Morena, ¿no? En las elecciones de 2024. Y la mañanera, además, le permite al presidente comunicarse directamente con su electorado y con los ciudadanos. Las audiencias de la mañanera, por lo que yo he investigado, se han mantenido más o menos estables. No es un grupo de gente, una masa crítica que las ve constantemente. En esa masa crítica hay seguidores de López Obrador, hay periodistas, por supuesto, hay tomadores de decisión o personas que dan información a tomadores de decisión que están pendientes de lo que pueda decir el presidente durante la conferencia mañanera. Y yo, por ejemplo, creo que cuando él ataca a los medios en la conferencia, no necesariamente es porque él esté tan preocupado por lo que los medios publican, No, para nada. aunque a él le interesa mucho el tema periodístico. Yo creo que es un periodista frustrado en parte, Tal vez. pero le sirve también la crítica a los medios para seguir alimentando su discurso contra lo que hubo antes de su llegada al poder, contra los neoliberales, los neoporfiristas, los conservadores. Es como una forma de seguir haciendo crecer ese discurso y teniendo nuevos elementos para construirlo. Pues es el viejo secreto de los gobernantes populistas, ¿no? Hay que identificar enemigos comunes. ¿Quiénes son los Sí, enemigos comunes que traicionaron al pueblo? Los políticos del PRI, los políticos del PAN, los conservadores, los periodistas vendidos. Y dentro del gran colectivo popular hay esta imagen que los políticos traicionaron al gran sector popular y que los periodistas estaban vendidos al poder. Entonces, la juega muy bien ahí López Obrador. sí, lo que pasa que la crítica desde el atril del presidente contra los medios y contra los periodistas, en mi opinión, se ha convertido en un factor de riesgo, teniendo en cuenta que México es el país del mundo donde más mortífero para los comunicadores, para los periodistas, inclusive entre los países que están en guerra. O sea, que según Reporteros Sin Fronteras, en su último informe de este año, México está a la cabeza. Entonces, ese discurso constante, ¿no?, de crítica a los medios y a los periodistas, por mucho que el presidente matiza y dice que no es contra los reporteros, es contra los medios, y los directivos, los líderes de opinión, al final deja un pozo en la sociedad que genera, yo creo, un caldo de cultivo preocupante, peligroso, alarmante, porque aquellas personas que optan por acallar a la libertad de prensa, atacando y asesinando a periodistas, no digo que se sientan legitimados para hacerlo, pero se sienten, pues, con más, de alguna forma, con más posibilidades de hacerlo, Cierto. porque tienen un discurso oficial que critica a los medios. Entonces los medios pues están en el blanco, ¿no? Y ese es el caso más extremo de qué haces con alguien que está en el blanco. En este caso, eliminar, ¿no?, al periodista, lo cual es muy Correcto. grave, ¿no? Nunca sabes dónde hay un loco que quiera seguir en el ejemplo la crítica de López Obrador. Es lo que siempre he dicho. Las palabras del presidente tienen más peso que las de ningún otro.
Es como la vieja historia del rey Enrique II de Inglaterra, cuando dice, ¿quién me va a librar de este obispo latoso que era el obispo de Canterbury? Y unos varones dijeron, nosotros te ayudamos, fueron y le mocharon la cabeza, ¿verdad? Cuidado, siempre hay unos varones por ahí con iniciativa propia, criminales. Vamos a los mensajes y regresamos con Raúl Cortés. Estamos aquí de regreso con Raúl Cortés, autor del libro El choque inevitable, prensa, discurso y poder en el sexenio de López Obrador. Hay unos capítulos dentro de tu libro sumamente interesantes. Bueno, los voy a leer y comentamos algunos. México desmañanado, porque ver al presidente te tienes que levantar temprano si quieres verlo, porque no todos los días empieza a las 7 en punto. Hay veces que yo como que se están comiendo más churros con chocolate en la oficina donde están disque hablando de la seguridad de México y se tardan y llegan un poco tarde, ¿no? Pero los periodistas que atienden la conferencia de prensa, hay unos que llegan creo que a las 2, 3 de la mañana para agarrar lugar. O sea, es un trato realmente inhumano. Hay que decirlo, los periodistas que llegan ahí, los tienen afuera en el Zócalo, congelándose cuando hace frío, y háganle como quieran. No tienen una sala particular donde puedan llegar, tomar cafecitos, sus donitas, sus churros, entre que llega el presidente. Pero es parte como que de un proceso que así se dio, porque al principio cualquiera podía entrar. Después se les ocurrió que había que darles gafetes para que pudieran entrar. Después llegó la pandemia, entonces ya no podían ir todos los días. Pero como que se ve dentro de toda una terrible improvisación y un maltrato a los que asisten. Tú decías que en otros países es un honor ser un periodista que cubre la fuente presidencial. Aquí en México a mí la gente me dice, Eduardo, ¿tú por qué no cubres las conferencias de prensa? Yo les contesto, porque Grupo Fórmula tiene alguien que lo cubre, que es Sara Pablo, y lo cubre muy bien y hace preguntas y es muy independiente. Sara, hay esta idea que cualquiera que es periodista debe cubrir una conferencia de prensa, cuando yo creo que el que cubre la fuente es el periodista especializado en eso, y para eso debe ser. En esta mañanera, matutina, como la quieras llamar, eso tampoco importa. Sí, yo no creo que sea necesario, coincido contigo plenamente, que tengan que ir ahí los conductores de televisión, de radio, los directores de los medios y otro tipo de líderes de opinión. Por ejemplo, tenemos el caso de Jorge Ramos, ¿no? Este periodista ¿Qué hace ahí? Yo hispano-estadounidense. siempre me pregunto qué hace ahí si no es buscar Bueno, publicidad para él. claro, yo creo que al final, cuando él aparece en la mañanera y se enfrasca en una disputa verbal, dialéctica con López Obrador sobre quién tiene razón respecto a los datos de seguridad pública, no conseguimos los que estamos siguiendo la mañanera información nueva nunca, simplemente él consigue tener más impacto mediático, seguir construyendo su figura, ¿no? De periodista que cuestiona el poder, etcétera, y López Obrador pues tiene a un personaje que le da mucha más audiencia. Entonces todos ganan, pero los que no ganamos somos los ciudadanos y los otros medios. Porque para Ramos es muy cómodo subirse a un avión, venir a México, hacer su cuestionamiento, lucirse ante todos los críticos del presidente, subirse al avión y regresarse a Miami y estar muy cómodo. Y hay un elemento además. No está viendo aquí. Y lo mismo ocurre con otros críticos y otros porristas del presidente, que viven en Houston, que viven en Miami, que viven en otro lado, y no están aquí en la realidad de todos los días. Después hablo el posverdadero. Esto es fascinante. ¿Qué nos quieres dar a entender por esto? Bueno, la posverdad es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Con el que se ha acuñado el hecho de que, o el fenómeno más bien, de que la formación de la opinión pública tengan más peso las creencias personales y los sentimientos que los datos, ¿no? Lo cual va completamente en contra de lo que es la verdad en sí misma, la verdad periodística, que me gusta decir, y el ejemplo mejor, digamos, de posverdad, y de hecho hay un libro que se llama Post-Truth del académico Lee McIntyre, dedicado a él, es Donald Trump, el que fuera presidente de Estados Unidos, ¿no? Que manejaba muchas figuras retóricas parecidas a López Obrador respecto a que esto es lo mejor del mundo, esta persona es súper honesta o es muy buena, o sea, cuestiones que no son comprobables con datos, ¿no? Inclusive una de sus secretarias
una de las jefas de campaña en el año 2016 llegó a acuñar aquella expresión de alternative facts, que son Sí, hechos claro, alternativos. Y claro. en una entrevista que dio, en realidad ella estaba tratando de defender que en la investidura de Trump en 2016 había habido más personas, más concurrencia que en la investidura del segundo mandato de Obama. Y tú veías dos fotografías una al lado de la otra y era clarísimo que había Claro. menos gente. Entonces ella dijo, bueno, los periodistas tenéis vuestros datos, yo tengo datos o hechos alternativos. Y el periodista le dice, bueno, pero es que no existen los hechos alternativos, los hechos o son hechos o no son hechos. Y ese es un poco el tema. Sucede lo mismo con el quién es quién en las mentiras, esa inverosímil sección, perdón, creada por López Obrador, en la que no hay ningún tipo de metodología de verificación de información y simplemente es tu verdad contra la mía, ¿no? ¿Ustedes dicen esto? Pues no, eso es mentira, pero no hay Ahora, una metodología. pero a veces, y me duele decirlo, tampoco hay mucha metodología en algunos medios o en algunos periodistas cuando se trata de señalar las fallas del gobierno López Obrador. Se van a algún reporte por ahí que sacó la auditoría, dicen hay un faltante de 10,000 millones de pesos, no investigan a qué se debe el faltante o cuánto ya se regresó y se van y lo ponen en la primera plana o empiezan así su programa de radio o televisión. Yo creo que en este país, yo siempre recuerdo, y para mí es una máxima, recordar lo que dijo un senador estadounidense demócrata que era Pat Moynihan, que en una discusión en el Senado le dijo a una persona que estaba compareciendo, le dijo, discúlpeme usted tiene todo el derecho a sus opiniones, pero no tiene derecho a sus hechos. Y como que Exactamente. en este país nos encanta opinar, pero nos da como que medio flojera irnos a investigar, a ver qué es la realidad de las cosas. Yo cuando quiero responder al presidente en mi columna y en el programa, le digo, a ver, señor presidente, yo tengo otros datos y me voy a las fuentes de los datos. Pero como que parte de la tradición periodística de México no es investigar mucho, es opinar en exceso. De hecho, hay otro capítulo del libro que se titula La ética periodística en el olvido. Y Que es el justamente que sigue, que es el que sigue. justamente hace hincapié en este tema. Es decir, según el último estudio que hay sobre códigos éticos en México, en los medios mexicanos, apenas el 1% de los 3.400 medios que estaban registrados en el año 2014 ante la Secretaría de Gobernación tenían un código de ética. Y para que la gente entienda de qué estamos hablando, un código de ética es un manual de buenas prácticas, es un documento de obligada revisión para los periodistas que trabajan en un medio, donde te explican cómo elaborar una noticia siguiendo, o sea, con rigor profesional, contextualizando las fuentes, sabiendo cuándo no puedes utilizar o no puedes utilizar una fuente anónima, qué es el secreto profesional, el derecho de rectificación y de réplica que tienen también las fuentes que nosotros citamos o los ciudadanos, que eso es algo que me llama mucho la atención porque en México ningún periodista se equivoca nunca. ¿Cómo de Lo que no? ves. No sé, no, Perdón, lo yo a digo cada entre rato me comillas. equivoco. No, lo que quiero decir es que se equivocan, pero nunca rectifican. Yo no he visto a ningún líder de opinión que digan, oigan, nos hemos equivocado. Y la realidad es que los medios de comunicación, los periodistas, tenemos derecho a equivocarnos. No Claro, siempre vamos a hacer bien nuestro trabajo como sucede en cualquier otra profesión, pero lo que sí claro. es cierto es que tenemos que rectificar y explicar. Al final nosotros buscamos la verdad como medios, como periodistas. Y si la verdad no era como nosotros habíamos contado, tenemos que contarla como realmente es. Es verdad que hay medios que sí lo hacen, pero son poquísimos. En México Son pocos. no, Bueno, es no, que no. para empezar, Raúl, hay demasiados medios en México. Cuando Fox llegó a la presidencia, yo escribí una columna en aquella época, no sé ni por qué me la publicaron. Creo que estaba yo escribiendo en el Universal, Excelsior, no recuerdo. Y yo dije, ojalá que con Vicente Fox empiece una corrección, porque no puede ser que la Ciudad de México tenga 16 diarios, cuando en la mayoría de las capitales del mundo la opinión pública está satisfecha con 2, 3 periódicos, no con 16. No puede ser que en México un periódico exitoso para una ciudad de 20 millones presuma que tiene una circulación de 175,000 ejemplares, porque decía, si Fox viene a realmente cambiar las cosas, tiene que cambiar la relación perversa entre el poder y los medios. No lo hizo.
tampoco lo hizo Calderón y tampoco lo hizo Peña Nieto. Y lo está haciendo el presidente actual, lo que lo convierte, según él, en el presidente más atacado en la historia de México, lo cual puede que tenga razón, ¿eh? Bueno, es que había una lógica perniciosa con la publicidad oficial que hacía que muchos medios subsistieran de la publicidad oficial. Y eso no es malo, porque los medios deben existir. Lo repito, Claro. son pilares de la democracia. Lo que pasa es que, sobre todo, y esto es histórico, no solo en México, sino en el mundo en general, muchos medios, diarios, por ejemplo, regionales, aparecen porque grupos de poder empresariales o políticos tienen interés en influir en la opinión pública. Entonces, crea una cabecera donde va a poner mensajes que favorezcan a sus intereses, favorezcan a su actividad. Y lo que no puede ser es que se aprovechen, además de la publicidad oficial, para ese fin, digamos, ¿no? Pero la verdad es que con lo que está pasando en términos del cambio de paradigma del negocio de la comunicación informativa, del periodismo, hay que también replantearse qué hacer con la publicidad oficial, porque lo cierto es que la publicidad particular, digamos, de las marcas privadas, se la están llevando las redes sociales desde hace Claro. tiempo. Primero fue Internet, etcétera. Que además nos han robado a los periodistas y a los medios el copyright, porque nos quitaron muchísima información. Entonces, ni que decir ya con el chat GPT, ¿no? Esta herramienta de inteligencia artificial que incluso amenaza nuestros puestos de trabajo porque va a ser un robot el que escriba a partir de ahora las noticias. Aunque Pero hasta el momento las experiencias demuestran te quiero matar, ¿no? sí, vamos a ver qué Te pasa. amo, te amo. Puede ser un experimento que no tenga éxito finalmente o que no se aplique de verdad de forma general en nuestro mundo, como ha pasado con muchos otros avances tecnológicos, pero bueno, es una herramienta brutal de generación de contenidos y puede también generar noticias. Bueno, por ahí me están diciendo que hay que ir a un corte, si no me equivoco, hay que ir a un corte comercial y regresamos con Raúl Cortés. Lean su libro, vale la pena para entender al país, no solamente la mañanera, el gobierno del presidente López Obrador, sino toda una serie de factores que influyen en nuestra vida cotidiana. Regresamos. Estamos aquí de regreso con Raúl Cortés, autor del Choque Inevitable. Está editado por Grijalbo. Oye, tu libro tiene edición electrónica. Yo soy de los que cada vez más estoy bajando libros e-books porque tengo los leo en mi tablet o bajo libros audibles cuando estoy manejando. ¿Esto está en libro electrónico? Sí, efectivamente. ¿No has sacado el audible? ¿Ahora me escuchas? Sí, te escucho. ¿El audible lo has sacado o no? Sí, hay una versión audible, no, hay una versión en Amazon, o sea, bueno, en las tiendas, digamos, no sé si puedo decir nombres, pero en las tiendas online Di lo que de quieras, libros. por favor. Y por supuesto se puede encontrar en las librerías más importantes del país, en físico, Gandhi, Sambors, bueno, Sambors no es librería, pero El Péndulo, Zócalo, etcétera, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? La presidencia de López Obrador se caracteriza por muchas cosas, la mañanera es una de las más importantes. El sucesor de López Obrador o la sucesora, hablando muy política y correctamente, va a ser alguien de Morena, no me cabe la menor duda, tú lo dijiste al principio. La oposición no solamente está desprestigiada, tiene puro cartucho quemado. Los que están sonando para ser candidatos del PRI son políticos que pasan de los 60, 65, 70 años. La mayoría de la gente entre 15 y 45 no sabe ni quiénes son. En el PAN, el que más suena es alguien que no ha podido ni ganar jamás la presidencia de su propio partido. O sea, yo soy un convencido que Morena va a ganar por la fuerza del presidente, su popularidad, porque aunque él no aparezca en la boleta ni en la campaña, él va a estar, y porque la oposición está totalmente limitada, no han formado nuevos cuadros, tienen mucha corrupción detrás de ellos, etcétera, etcétera. El que venga o la que venga va a tener que hacer una mañanera o cómo va a gobernar sin este instrumento muy, muy genialmente creado por López Obrador. Yo creo que mañanera es casi sinónimo de AMLO, bueno, van de la mano AMLO y la mañanera. No imagino a ningún otro político mexicano, ni del oficialismo ni de la oposición, plantándose todos los días a realizar ese ejercicio de comunicación único, como digo,
A mí lo que me parece más interesante respecto a lo que viene tiene que ver en realidad con que, si bien es cierto que parece que, y esto lo dicen los datos, no es una opinión mía, según las encuestas va a salir reelegido Morena, o sea, va a ganar un presidente de Morena. Sabemos todos que al final en la política hay cambios siempre, puede haber cambios siempre de última hora. Claro. Nunca sabes, nunca tienes certeza, ¿no? Hasta que se da la votación de quién va a ganar. Y a mí lo que me preocupa un poco es qué podría suceder si de repente se girara la tortilla y llegara un candidato exitoso en la oposición que consiguiera ganar la elección incluso por muy poco margen. Vaya Teniendo que en sería cuenta, sorpresa, ¿eh? sería mucha sorpresa, por supuesto, Y pero teniendo Moreno en no lo cuenta. aceptaría y se armaría un lío postelectoral. Pero comento esto sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque a mí me pareció muy interesante lo que sucedió en el año 2020 en Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump perdiera la reelección, no consiguiera la reelección, y cómo algunos medios, sobre todo canales de televisión, optaron por interrumpir mensajes en los que Trump estaba denunciando un fraude porque consideraban que estaba atentando contra la institucionalidad estadounidense, y mucha gente también pensó que aquello era una forma de censura. Las redes sociales más importantes acabaron quitándole la cuenta, aunque luego en algunos casos se la han devuelto al gobernante. Pero ¿qué pasaría en el caso de México si se da algo así, teniendo en cuenta que López Obrador ha denunciado fraude desde la oposición en 2 oportunidades, en 2006 y 2012, y que ahora, en cambio, está en el poder? Ha dado más poder también a las Fuerzas Armadas, que no dejan de ser un contrapeso siempre en los países latinoamericanos y sobre todo en México. ¿Qué pasaría si se diera ese escenario? ¿Qué harían los medios de comunicación? ¿Qué haría la ciudadanía, las instituciones? Para mí eso sí se convertiría en un desafío mayúsculo para la institucionalidad mexicana. Vamos a ver qué sucede, pero también un desafío mayúsculo para los medios, porque tendrían que tomar decisiones como esta que estamos mencionando, ¿no? Al final la mañanera llega también por YouTube y por redes sociales, etcétera, pero los ciudadanos siguen lo que pasa ahí a través de lo que leen en los medios. Si los medios Claro, optan los por. medios son una caja de resonancia de la mañanera. Claro, sí, habría que ver qué harían ahí los medios, ¿no? Y eso es un aspecto que tiene que ver con la ética periodística y que a mí me parece muy interesante y sobre el que no tengo una respuesta definitiva, porque es verdad que por un lado tenemos el derecho a la información de los ciudadanos, pero por otro lado nosotros como periodistas también somos, como decía antes, el filtro, ¿no?, entre el poder y el ciudadano, y también somos los que tenemos que escoger qué información es importante para el ciudadano. Y entonces, si una autoridad está mintiendo descaradamente, como pasó con Trump, ¿qué hacemos? Porque nosotros tenemos que llevar la verdad a las audiencias. Entonces, Yo creo a que lo en mejor no. Estados Unidos hubo, por un lado, estuvo Fox News, que es la cadena de cable más vista en Estados Unidos, que estuvo propalando las mentiras de Trump. Pero por el otro lado, CNN y MSNBC fueron muy tibios al denunciar las mentiras de Trump. Como que Pero fíjate. no supieron cómo actuar al principio. Ya después fueron agarrando su camino. Pero lo que tú dices es difícil predecir qué va a pasar, y más en México, en donde la mayoría de los periodistas son partidistas. Bueno, No, Fox News en Estados Unidos terminó también cambiando su enfoque respecto a lo que decía, o su tratamiento, su cobertura respecto a lo que decía Trump del fraude, ¿no? Porque, claro, es que realmente fue una situación que no se veía en décadas en Estados Unidos y que al Bueno, y final lo es la cambió primera después de la potencia. demanda que de la compañía que hace las máquinas de votar por $1,600 millones. Ahí es cuando se echaron para atrás, y ahora el escándalo es que se han filtrado correos electrónicos de los periodistas de Fox News que apoyaban a Trump, pero en privado decían: este tipo no ganó, este tipo está loco. O sea, es un escándalo. Lo que tú dices, esta elección con un INE que podría estar sumamente disminuido, con nuevos consejeros electorales que pudieran ser muy partidistas. O sea, realmente la elección del 2024 va a poner a prueba el muy frágil y endeble experimento democrático mexicano. Que Y sobre todo quién sabe va si lo por, sobreviva, ¿eh?
No, bueno, esperemos que todo vaya bien, porque al final, digo, hay que confiar también en la institucionalidad mexicana, en los Es ciudadanos, que la pero mayoría de los países que van del autoritarismo, de las dictaduras a la democracia, fracasan en su intento. España es un gran ejemplo de éxito que tuvo, pero tú haces un análisis de la mayoría de los bueno, países que van del autoritarismo, la dictadura a la democracia, fracasan rotundamente. Y eso me da sí, miedo. sí, pero en el mundo luego se han dado situaciones en las que ha habido como tentativas de volver a situaciones o regímenes autoritarios en muchos países, ¿no? Lo que Hombre, pasa que creo que de alguna manera, como está construida ahora las sociedades, la sociedad moderna, es más difícil que pasen cosas que pasaban en los años 70 a lo mejor, ¿no? ojalá. Pero sí, yo creo que lo que va a poner a prueba el año 2024 y toda la campaña electoral va a ser también la mañanera, otra vez volviendo al tema, a uno de los temas centrales del libro, porque pienso que de alguna manera el INE, en todo el tiempo transcurrido del mandato de López Obrador, en algunas ocasiones, a pesar de las críticas que recibe desde el Palacio Nacional, ha sido bastante indulgente con respecto a la mañanera, porque como recordarás, cuando llegaban los procesos electorales regionales o estatales, municipales o presidenciales, siempre había una veda que impedía a los gobiernos de turno hablar de lo que hacían, de su gestión, promover sus actividades, sus logros. Y yo creo que la mañanera en realidad no se ha suspendido en todo este tiempo. López Obrador ha dicho que él no va a hablar de lo que hace su gobierno, pero inevitablemente, si tú estás frente a la opinión pública hablando como presidente y estás criticando, porque eso no ha dejado de hacerlo, estás criticando a los neoliberales, estás criticando a los partidos políticos que se están confrontando con Morena en una elección que se está dando en ese momento. Entonces, a pesar de las críticas al INE, yo creo que ha sido demasiado indulgente en realidad, porque por lo menos en términos de lo que se hacía anteriormente cuando llegaba una campaña. Recuerda que Peña Nieto, Calderón, etcétera, dejaban de tener actos públicos y López Obrador no lo ha hecho. La Y, mañanera además es un acto público y muchas veces no es una rueda de prensa, es un evento de y, gobierno con y no lo funcionarios, deja de etc. ser, no dejar de hacer, Raúl, ya lo estamos viendo con los que quieren hacer a la ley para que puedan decir, además, yo siempre he estado en contra de esta prohibición de que puedan estar haciendo política en tiempos electorales. Se me hace una privación de los derechos políticos y de expresión de nuestros políticos. Pero Y es curiosamente, ridículo. Sí. quienes promovieron esto fueron los morenistas que antes eran perredistas, pero ahora como no les conviene ya le quieren cambiar. Oye, Raúl, podríamos seguir hablando por la noche. Mil gracias por Sí. platicar conmigo, con todo el público de mi estudio. Quiero recomendar ampliamente tu libro. Ahí ya está, El choque inevitable. Raúl Cortés, te felicito por esta obra, como tú dices, académica y periodística. Me encantó y te felicito y te agradezco la entrevista. Muchas gracias, Eduardo, por el tiempo ofrecido. Lo he disfrutado. Y nos vemos pronto. Gracias. Y a toda Gracias, la hasta gente que luego. nos acompañó esta noche, muchas gracias por haberlo hecho. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Los espero el próximo sábado, en punto de las 8 de la noche, hora del centro. Y el lunes, 3:30, también, hora del centro. Estoy aquí de regreso en Fórmula. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.